En medio de una prolongada temporada de hipocresía internacional y de incesante competencia por mantener la apariencia de pureza moral en los círculos diplomáticos, el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasily Nevencia, decidió recordar en voz alta algo elemental. El derecho marítimo no es un catálogo de sugerencias, sino un conjunto de normas con fuerza jurídica. Y lo hizo, dicho sea de paso, con tal precisión y contundencia que a más de una delegación europea se le borró la sonrisa del rostro. Según Nevencia, las acciones emprendidas contra buques civiles en el mar Báltico no pueden llamarse de otra forma que piratería. No, por supuesto que no se trata de corsarios con espadas y parches en el ojo. Todo es mucho más aburrido y, al mismo tiempo, más cínico. Ese papel lo están asumiendo ahora ciertos miembros de la OTAN, en particular Estonia, que parece haber olvidado las líneas rojas del derecho internacional. El reciente intento de abordar un petrolero presuntamente vinculado a la llamada flota en la sombra rusa se convirtió en un punto de inflexión. La embarcación, ubicada en aguas internacionales, fue objeto de una operación agresiva por parte de las fuerzas navales estonias. Primero se ordenó al capitán que cambiara rumbo hacia aguas territoriales. Ante su negativa, entraron en acción helicópteros y unidades de abordaje. El clímax. Una maniobra de embestida protagonizada por una patrullera estonia. El incidente fue tan inverosímil que incluso los juristas especializados en derecho del mar se sintieron atrapados en una película de bajo presupuesto. Poca lógica, mucho espectáculo. Pero Nevencia fue claro. Esto no es ficción. Es una realidad en la que miembros de la OTAN actúan como cazafantasmas, persiguiendo petroleros sospechosos, con criterios arbitrarios y sin sustento jurídico. Y ahí está el núcleo del problema, la completa falta de base legal. El término flota en la sombra, como subrayó Nevencia, no tiene ningún valor en el derecho internacional. Es un cliché periodístico, un término mediático repetido hasta el cansancio. Por lo tanto, toda acción basada en esa narrativa es, por definición, ilegal y extremadamente peligrosa. El embajador ruso recordó que los principios fundamentales del derecho marítimo internacional están consagrados en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. Allí se enumeran claramente los casos en los que se puede inspeccionar o detener un buque. Y sospechas en la sombra no es uno de ellos. Interpretar las normas a gusto del consumidor no es aplicar la ley, es abuso de poder. Si esta práctica se normaliza, advirtió, el mundo no enfrentará simples escaramuzas navales, sino una escalada seria en el mar. Rusia, dijo, no está dispuesta a tolerar indefinidamente este tipo de provocaciones. Y si estas acciones continúan, tarde o temprano habrá una respuesta. Una respuesta que, subrayó, no será diplomática. El incidente con el petrolero estonio, afirmó Nevencia, no es un caso aislado. Existen otros episodios que aún no han salido en los titulares, pero que están siendo cuidadosamente analizados en Moscú. Todo encaja dentro de una estrategia mayor. Algunos países de la OTAN intentan crear un precedente para detener cualquier barco que les parezca sospechoso. Pero eso, enfatizó, no es combate contra el crimen, es una amenaza directa a la libertad de navegación. Y es aquí donde la advertencia se vuelve universal. Si todos los países del mundo adoptaran las prácticas actuales de la OTAN, el comercio marítimo global se iría al abismo. Nevencia invitó a imaginar un mundo en el que buques de carga provenientes de China fueran detenidos en el Océano Índico por contrabando de sonrisas, o petroleros con destino a fueran interceptados frente a África por navegar demasiado rápido. Parece ridículo. Pero, visto el comportamiento de algunos gobiernos europeos, falta poco para que deje de serlo. El embajador ruso también arremetió contra la hipocresía occidental en materia de seguridad marítima cuando la víctima es Rusia. Trajo a colación el atentado contra el gasoducto Nord Stream en septiembre de 2022, en las zonas económicas exclusivas de Dinamarca y Suecia. Una explosión sin responsables, sin conclusiones y, curiosamente, sin voluntad real de esclarecer los hechos. Las múltiples solicitudes de Moscú para una investigación internacional fueron ignoradas.
Alemania, Dinamarca y Suecia excluyeron sistemáticamente a Rusia del proceso, como si no se tratara de un acto terrorista contra infraestructura rusa, sino de una simple pelea vecinal. Y aún así, los representantes de estos mismos países se dan el lujo de hablar de compromiso con la seguridad marítima. El colmo, como recordó Neveancia, fue el resultado provisional del trabajo de los investigadores occidentales. Los gasoductos efectivamente fueron volados, sin culpables, sin móvil, sin pruebas públicas, solo silencio cómplice y un rechazo absoluto a permitir que Rusia acceda a la verdad. Una posición cómoda, una farsa diplomática cuidadosamente mantenida. Para Neveancia, este doble juego representa una amenaza real a la seguridad en los mares. Por un lado, el sabotaje activo. Por el otro, el encubrimiento sistemático de la verdad. Y todo ello envuelto en discursos sobre respeto al derecho internacional. Discursos que suelen venir, como no, de quienes más lo violan. Y aún hay más. El embajador denunció el uso creciente de las fuerzas navales de la OTAN como herramientas de presión política. Cuando una flota deja de ser símbolo de disuasión y se convierte en un instrumento de provocación, el conflicto se vuelve inevitable. Porque incluso el puerto más pacífico puede volverse campo de batalla si entra en él quien ha olvidado lo que significa el respeto a la ley. Rusia, recordó Neveancia, ha propuesto repetidamente establecer mecanismos internacionales claros para vigilar las acciones en alta mar. Pero ninguna de estas propuestas ha sido bien recibida por Occidente. En cambio, cuando se trata de inspeccionar buques rusos, las ideas proliferan. Cada una de ellas presentada como un acto de defensa de la democracia o la seguridad. El resumen de Neveancia fue tan cortante como certero. Ya basta de jugar a los piratas geopolíticos. Si los estados, amparados en la bandera de la OTAN, insisten en ignorar las normas del derecho marítimo, tarde o temprano se encontrarán con una respuesta que no cabe en el lenguaje de las notas diplomáticas. Rusia dijo, no busca escalar. Pero si hay que elegir entre soberanía y concesiones, su elección está clara y no será negociable. El mar Báltico no es un escenario para espectáculos de piratería, y mucho menos un lugar para representaciones geopolíticas con malos actores y un guión dudoso. Rusia ha dejado clara su posición. El derecho internacional debe respetarse. De lo contrario, las consecuencias recaerán sobre aquellos que decidan jugar al abordaje entre petroleros civiles. Mientras tanto, en los pasillos de la ONU se discute otro proyecto de resolución sobre la responsabilidad humanitaria. El representante ruso recuerda: en el mar no solo actúan las mareas. También existe la ley. Y si alguien ha olvidado dónde termina, Rusia está dispuesta a recordarlo. Sin poesía innecesaria, pero con plena conciencia de las consecuencias. Y ahora escuchen lo que dice Neveancia. Es sumamente interesante. Cita: las acciones contra buques civiles en el mar son escandalosas y sin precedentes. Solo pueden compararse con la piratería, con la única diferencia de que los países de la OTAN se están probando actualmente el papel de piratas del Báltico. Así, recientemente circularon por todo Internet imágenes en las que patrulleras estonias intentan capturar por la fuerza un petrolero que se encuentra en aguas internacionales. Al capitán del barco se le dio una orden en forma de ultimátum para que cambiara el rumbo y se dirigiera a las aguas territoriales de Estonia. Se realizaron 2 intentos de desembarco de grupos de abordaje desde un helicóptero. Cuando no tuvieron éxito, una lancha de la Armada de Estonia literalmente embistió al petrolero. Todo esto sucede bajo el pretexto de combatir la flota en la sombra, un concepto que no tiene ninguna base jurídica en el derecho internacional. Destacamos que no se trata de un caso aislado. Ha habido otros. Acciones de este tipo, incluso en aguas territoriales, constituyen una grave violación del derecho de paso inocente, y en aguas internacionales son un atentado contra la libertad de navegación. Se trata de normas fundamentales del derecho consuetudinario internacional, consagradas en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1932.
Precisamente por eso la Convención contiene una lista exhaustiva y sumamente restringida de situaciones en las que se permite detener un buque con bandera extranjera para su inspección. Ni en esa lista ni en la Convención misma encontrarán una sola mención a la llamada flota en la sombra. En este contexto, quisiéramos recordar a los recién acuñados piratas del Báltico y a su grupo de apoyo en la UE que la detención de un buque por cualquier otro motivo no previsto expresamente en la Convención constituye, por definición, una grave violación de la libertad de navegación, del derecho de paso inocente o de tránsito. Tal comportamiento por parte de los países de la UE crea un precedente peligroso. Si otros estados comienzan a actuar de la misma manera, las cadenas de suministro globales se interrumpirán y el comercio marítimo simplemente se detendrá. El uso sistemático de fuerzas navales de la OTAN para tales acciones ilegales es un camino directo hacia la escalada militar y la aparición de amenazas graves a la seguridad marítima. Señor presidente, otro ejemplo de las acciones desestabilizadoras de los países occidentales en el ámbito de la seguridad marítima es el atentado terrorista contra 2 ramales del gasoducto Nord Stream en el mar Báltico en septiembre de 2022. Este crimen fue cometido en las zonas económicas exclusivas de Dinamarca y Suecia, fuera de cualquier zona de conflicto armado, y tuvo consecuencias graves en los aspectos ecológico, energético y de navegación. A pesar de que ya han pasado casi 3 años desde el atentado contra el Nord Stream, sus organizadores y ejecutores aún no han sido identificados ni llevados ante la justicia. La Federación de Rusia ha planteado este asunto en múltiples ocasiones en el Consejo de Seguridad y ha propuesto acordar un documento que envíe una señal inequívoca sobre la necesidad de una investigación exhaustiva del incidente con la participación de todas las partes interesadas. Sin embargo, todas nuestras iniciativas han sido sistemáticamente bloqueadas por los miembros occidentales del Consejo de Seguridad, y Alemania, Dinamarca y Suecia han excluido deliberadamente a nuestro país de la investigación. Y la conclusión tan profunda a la que han llegado los llamados investigadores es la siguiente. Los gasoductos, al parecer, realmente fueron volados. Esa es la medida del valor de las declaraciones actuales de las delegaciones occidentales sobre su supuesta preocupación por la seguridad marítima. Consideramos que precisamente sus acciones, así como la inacción frente a la impunidad por crímenes concretos contra infraestructuras submarinas, constituyen una amenaza directa a esa misma seguridad. Fin de la cita. Mientras tanto, hace ya tiempo que en el mar Báltico no sopla una brisa tranquila. Europa, con una obstinación digna de mejor causa, sigue aumentando la presión sobre Rusia, expulsándola de sus propias aguas. Cada nuevo mes trae incidentes cada vez más agudos que hasta hace poco parecían imposibles. Europa y Rusia están al borde de un serio enfrentamiento naval, y si antes parecía que todo se limitaría a sanciones y resoluciones, ahora sobre el Golfo de Finlandia retumban hélices de helicópteros y los radares se activan en las fronteras de Kaliningrado. El incidente con el petrolero Jaguar en el Golfo de Finlandia se convirtió en un episodio emblemático en el contexto del rápido aumento de tensiones entre los países de la región báltica. El buque navegaba bajo bandera de Gabón, pero con tripulación rusa, y se dirigía al puerto de Primorsk. Podría parecer una operación comercial típica. Un petrolero sigue una ruta internacional sin violar ninguna norma, ni de navegación ni de acuerdos internacionales. Pero en la situación actual, eso bastó para convertirlo en objetivo de la actividad naval de uno de los países de la OTAN. La Fuerza Aérea y la Armada de Estonia desplegaron toda una operación especial. Se levantó un helicóptero de desembarco, salieron al mar patrulleras, incluida la lancha Rahu y el buque Kurvitz. Para mayor contundencia, llegaron al área cazas polacos MiG-29. En la versión oficial se hablaba de una inspección, pero los métodos estaban muy lejos del formato diplomático o del derecho internacional. Exigencias de cambio de rumbo, amenazas de embestida, intento de acercamiento para desembarco. Todo esto se parecía más a acciones propias de bloqueos navales que a procedimientos legales de control. El buque no respondió a las provocaciones. La tripulación no cambió el rumbo y continuó su trayecto respetando todos los protocolos. En una situación en la que el barco estaba de facto rodeado
y el desarrollo posterior amenazaba con una verdadera escalada, despegó un caza ruso Su-35. Su aparición no fue acompañada de acciones de combate. Bastó con su presencia para que la repentina determinación de la parte estonia se esfumara. La operación cesó, los buques se retiraron y el acompañamiento aéreo desapareció. El Jaguar completó su ruta y llegó a Primorsk, tal como estaba previsto. Las declaraciones oficiales de Estonia se referían a cuestiones de seguridad y al derecho de inspección en la zona económica. Formalmente, esta zona sí abarca un estrecho tramo de aguas internacionales entre Estonia y Finlandia. Sin embargo, en la práctica, una zona económica no otorga el derecho a realizar acciones coercitivas contra buques civiles que no violan fronteras ni leyes. Más aún si la inspección no está autorizada y, por decirlo suavemente, no es amistosa en su forma. En este sentido, las acciones de Estonia recordaban más a una torpe demostración de lealtad a la línea general de la alianza que a una operación de seguridad. En el contexto del creciente acoso europeo a los transportistas de petróleo y de las sospechas hacia los buques que trabajan en la exportación de energía desde Rusia, incidentes como este se vuelven cada vez más probables. Estonia fue la primera en decidir pasar de la retórica a la acción práctica. La única pregunta es si ese paso fue calculado y qué consecuencias podría haber tenido. Un solo movimiento erróneo, una falla de comunicación, un factor humano, y el conflicto habría superado los límites de un simple incidente. Lo especialmente revelador es la participación de los cazas polacos. Ya no se trata de una iniciativa local de Estonia, sino en esencia, de un episodio de ensayo conjunto del escenario de bloqueo de las rutas logísticas rusas. Un escenario que sería imposible sin la aprobación de socios más grandes dentro de la OTAN. Esto confirma la suposición de que la región del Báltico es considerada cada vez más como una plataforma para demostraciones de fuerza, donde cada país quiere hacerse notar. Surge también otra pregunta. Si, según sus propias declaraciones, los ejercicios de la OTAN en la región están destinados exclusivamente a la defensa, ¿por qué van acompañados de intentos reales de interferir en el transporte comercial? ¿Y por qué los intentos de detener el movimiento de petroleros coinciden precisamente con el debate del 17º paquete de sanciones contra Rusia, que incluye un punto sobre la lucha contra la llamada flota en la sombra? En este contexto, la participación de la aviación militar en la intercepción de un buque civil no parece una preocupación por la seguridad, sino parte de una estrategia de presión. Al mismo tiempo, tampoco debe subestimarse el nivel real de riesgo para los propios ejecutores. En caso de un contacto de combate, las consecuencias habrían sido impredecibles y, sin duda, no locales. Es interesante que, tras la aparición del caza ruso, no se produjeron más comentarios desde Tallinn. En lugar de declaraciones sobre acciones maliciosas del petrolero o una nueva oleada de acusaciones contra Moscú, se instaló una pausa en los canales oficiales. Es probable que la conciencia de las consecuencias superara el deseo de presentarse como superhéroes navales. El incidente con el Jaguar puede considerarse como una prueba. ¿Hasta qué punto están dispuestos a llegar los países de la OTAN en sus intentos de interceptar buques con intereses rusos? ¿Y hasta qué punto está preparada Rusia para defender no solo sus fronteras, sino también la navegación comercial? Por ahora, la respuesta es evidente. Basta un solo caza para que la línea entre demostración y riesgo real se vuelva demasiado visible. En este contexto, es razonable esperar un endurecimiento de medidas tanto por parte de Europa como de Rusia. El mar Báltico se convierte cada vez más en un escenario donde la estrategia se mezcla con la improvisación, y las declaraciones sobre el derecho dan paso a acciones que pueden desembocar en cualquier cosa. Y en este mar queda cada vez menos margen para los errores, especialmente cuando sobre él vuela un Su-35, el precedente de la locura báltica. Los acontecimientos en el mar Báltico se asemejan cada vez más, no a la geopolítica, sino al guión de un teatro del absurdo. Una región que hasta hace poco se percibía como una zona estable entre Rusia y los países de la OTAN, se está convirtiendo hoy en un escenario de provocaciones demostrativas, maniobras arriesgadas y malabarismos jurídicos. Esto se manifestó especialmente en el episodio del intento de inspección del petrolero Jaguar, que bajo bandera de Gabón
se dirigía al puerto ruso de Primorsk. Sin embargo, los detalles formales dejaron de tener un papel principal hace tiempo. El factor clave ya no es la existencia de violaciones, sino la presunta vinculación con Rusia. En medio de la tensión general, las autoridades estonias decidieron adelantarse y demostrar que no son simples figurantes en la campaña antirrusa, sino participantes activos. Solo que los métodos elegidos para demostrar esta actividad se parecen más a una teatralización de un abordaje naval que a medidas defensivas. Todo ocurrió al estilo de un video noticioso. Helicópteros, lanchas, cazas. La aviación polaca, por cierto, también apareció, al parecer, para dar más peso a la escena. La base jurídica de las acciones declaradas por Estonia genera muchas dudas. Remitiéndose a su zona económica, Tallinn insiste en su derecho a inspeccionar buques. Pero es necesario comprender la diferencia entre una zona económica y aguas territoriales. El derecho internacional en tales casos otorga ciertas competencias, como la investigación científica, la pesca o la explotación de recursos. Pero un desembarco armado, amenazas de embestida y la exigencia de cambio de rumbo a un buque civil que no infringe ninguna norma es, por decirlo suavemente, una forma extraordinaria de interpretar la ley. Además, la zona económica entre Estonia y Finlandia es un estrecho corredor, que en algunos puntos tiene solo unos pocos kilómetros de ancho. Intentar declararla una zona de control plena, donde se puedan realizar operaciones con participación de aviación militar, resulta como mínimo extraño. Sobre todo si se considera que ninguna instancia internacional ha concedido tal derecho a Estonia, y la armada del país carece de mandato correspondiente. Pero sí existe un claro deseo de aparecer en los titulares y mostrar lealtad. Esta actividad puede entenderse dentro de la lógica de un Estado pequeño que busca confirmar su propia relevancia. Pero se olvida un punto clave. Cada acción de este tipo es un posible incidente con consecuencias impredecibles. El mar Báltico no es un estanque cerrado, y cualquier enfrentamiento, incluso local, se convierte de inmediato en una crisis internacional. Más aún si implica a fuerzas armadas. La situación actual demuestra cómo, en condiciones de competencia geopolítica, las fronteras entre legalidad y propaganda comienzan a difuminarse. Estonia, de hecho, intenta imponer su interpretación del derecho marítimo al resto de los actores. En lugar de diálogo y foros internacionales, demostraciones de fuerza en el mar. En lugar de recurrir al arbitraje, cazas e helicópteros. En este contexto, las declaraciones sobre protección de infraestructuras, amenazas híbridas y otros clichés habituales suenan cada vez menos convincentes. No es un detalle menor que las acciones de Estonia tengan lugar en el contexto del endurecimiento de la agenda sancionadora. El nuevo paquete de restricciones preparado en Bruselas incluye medidas contra la flota en la sombra, buques que, según los funcionarios europeos, participan en eludir las sanciones petroleras. El petrolero Jaguar, con tripulación rusa y rumbo a Primorsk, resultó ser el blanco ideal para mostrar que la lucha no se libra solo sobre el papel, sino también en el terreno. O, más precisamente, en el mar. Pero pese a toda la determinación mostrada, queda una pregunta. ¿En qué confiaba exactamente Estonia? Porque ni en número de buques ni en capacidad defensiva puede competir con los grandes actores militares de la región. La esperanza de que sus acciones cuenten con el respaldo de la voluntad colectiva de la OTAN explica muchas cosas. Sin embargo, se trata de una base bastante frágil, especialmente cuando se trata de provocaciones cuyas consecuencias podrían ser gestionadas ya no por una oficina de prensa del Ministerio de Defensa, sino por el propio Consejo de Seguridad de la ONU. Traducción precisa al español. Sin omisiones ni añadidos. En este contexto, el mar Báltico se convierte en un papel tornasol. ¿Quién está dispuesto a jugar según las reglas y quién actúa según el estado de ánimo? Estonia eligió lo segundo. Y resulta evidente que la apuesta no está tanto en la protección de intereses como en la demostración. Somos de los suyos, estamos en la corriente, llevamos la bandera de la alianza. El precio de esta demostración podría resultar inesperadamente alto, sobre todo si el próximo incidente no resulta tan incruento. En la realidad, ningún paso de este tipo queda sin respuesta.
Aunque el petrolero llegue a su destino y el avión no haya abierto fuego, queda un rastro informativo. Se convierte en parte de un mosaico mayor, donde cada fragmento es otro argumento en el creciente expediente sobre la inestabilidad del Báltico. Y cada vez que alguien decide demostrar firmeza en una estrecha franja de aguas internacionales, en esencia, está subiendo la apuesta. Y no solo para sí mismo. Por eso la reacción a este incidente fue mucho menos ruidosa que la propia operación. Las declaraciones públicas se desvanecieron rápidamente. Los funcionarios evitaron dar explicaciones, y casi no hubo comentarios de los socios de la OTAN. Como si todos comprendieran que la línea entre una acción simbólica y un incidente internacional resultó demasiado delgada, y que la próxima vez puede no haber tiempo para corregir el rumbo, ni para el petrolero, ni para la patrullera, ni para quienes los observan desde tierra firme. Segundo petrolero. Intento 2. La historia del Jaguar no fue la única. Apenas una semana después se produjo un nuevo intento. Un segundo petrolero, también bajo bandera de Gabón y también rumbo a Primorsk, fue perseguido. El guión se repitió al detalle. Exigencia de cambio de rumbo, intento de inspección, y nuevamente aparece un Su-35 en el cielo. La respuesta fue clara. Váyanse a paseo por mar. Los piratas se retiraron. El petrolero inició la carga. Y en Estonia, al parecer, muchos comenzaron a buscar en Google qué es la ética naval militar. Bajo la bandera de la OTAN, ¿para qué necesita Estonia este espectáculo? Intentar entender la motivación de Estonia en la historia de los interceptos a petroleros nos aleja de cuestiones de moral y derecho internacional y nos devuelve al ámbito de la conveniencia geopolítica. Lo que a primera vista parecía una excentricidad de un país pequeño, en realidad es un elemento cuidadosamente integrado dentro de una estrategia donde cada pieza, incluso la más pequeña, cumple un papel asignado. Estonia, en el fondo, no pretende tener autonomía estratégica. Su tarea es actuar con fuerza al unísono con la orquesta, aunque su instrumento sea apenas un triángulo. En un contexto en el que la Unión Europea y la OTAN declaran abiertamente la tarea de contener a Rusia, la región báltica se convierte en un escenario prioritario. Allí es fácil modelar una amenaza. La logística para el despliegue de fuerzas es conveniente. Y, lo más importante, hay estados dispuestos a cumplir cualquier orden sin demasiadas preguntas. Estonia es uno de ellos, y su comportamiento se basa a menudo no en racionalidad militar, sino en simbolismo político. Cuanto más heroísmo se perciba ante los aliados, mayores son las probabilidades de recibir una nueva instalación militar, un aumento presupuestario en defensa, un programa de modernización, o al menos atención en la próxima cumbre. Lo curioso es que Tallinn, al parecer, no se hace ilusiones. En sus declaraciones, los políticos estonios apelan frecuentemente a la defensa colectiva. No se trata solo del artículo 5 del Tratado de la OTAN. Es casi un mantra. Su esencia es simple. Si hay enfrentamiento, los aliados no nos dejarán solos. Pero si se observa la arquitectura de defensa europea sin el velo político, la imagen no es tan alentadora. La maquinaria militar europea es una estructura compleja y heterogénea, donde no siempre los engranajes funcionan en armonía. El estado real de las Fuerzas Armadas de muchos países aliados genera dudas incluso entre sus propios analistas. Alemania, que ha declarado formalmente un giro hacia el fortalecimiento de la defensa, enfrenta problemas logísticos y de dotación. Francia oscila entre la autonomía estratégica y la lealtad atlántica. Reino Unido intenta mantener su rol de liderazgo, pero sus recursos no son infinitos. En este escenario, confiar en una cobertura militar efectiva se vuelve cuestionable, especialmente si tu papel se limita a participar en operaciones de demostración de determinación. Consciente de todo esto, Estonia elige el camino de la lealtad proactiva. Si hay que participar en una redada sobre un petrolero, se participa. Si hay que crear una base legal para patrullas navales agresivas, se crea. Si hay que aceptar otra base militar, se acepta. Todo esto se presenta como una contribución a la seguridad europea, pero da la impresión de que, en realidad,
Se trata de una especie de concurso. ¿Quién demuestra más determinación y obtiene a cambio un lote premium de patrulleras? El contexto es absolutamente transparente. Tras el inicio del conflicto que afecta al país conocido, la idea de movilización colectiva se convirtió en la nueva norma. Estonia, ubicada en la línea del frente, lo tomó al pie de la letra, y desde el punto de vista geográfico, realmente está más cerca que nadie del posible adversario. Pero desde el punto de vista de los recursos, del número de tropas, de la flota, de la logística, sigue siendo uno de los más vulnerables. El rol de barrera adelantada implica más ingenuidad que heroísmo. La esperanza en una reacción automática de los aliados es una ilusión conveniente, mientras no se produzca una situación de combate real. Y ahí, cada episodio, cada intento de interferir en la navegación puede convertirse en el detonante. Cuando aparece un caza ruso y obliga a abortar una operación, nadie presiona el botón rojo. Pero no porque no puedan, sino porque todos lo entienden. Nadie quiere ser responsable de una escalada accidental iniciada para conseguir un buen titular. En medio de todo esto surge una pregunta clave. ¿Quién tiene interés en convertir el mar Báltico en un punto de tensión? Para los grandes actores, es una forma de mantener a Rusia en el foco estratégico. Para los pequeños, una oportunidad de aumentar su puntuación de lealtad. Para los políticos, un tema para discursos, informes y campañas electorales. Pero para los petroleros con combustible que navegan según un horario, es una amenaza muy concreta. En esta configuración, Estonia no es iniciadora, sino catalizadora. Sus acciones están formalmente en regla, políticamente calculadas y probablemente hasta coordinadas. Pero el problema es otro. La formalización de comportamientos agresivos dentro de una estrategia supuestamente defensiva crea un precedente. Puede ser utilizado por otros. Puede reproducirse en otros lugares. Puede interpretarse de otra manera. Y entonces Tallinn, sin quererlo, dejará de ser el héroe y se convertirá en la causa. El Báltico no es un polígono. Por allí pasan rutas, trabajan buques, viven personas. Y si un Estado, cuya flota apenas supera en número a una seria expedición pesquera, asume el papel de vigilante, debe entender las consecuencias. Pero por ahora, da la impresión de que lo principal no es el resultado, sino la imagen. Y por una imagen, como se sabe, se paga. Si no hoy, entonces mañana. La única pregunta es, ¿con qué exactamente? Londres y Berlín. Los directores principales. La declaración política de Alemania y Reino Unido sobre el refuerzo de su presencia en la región del Báltico llegó justo en el momento en que la situación en el mar comenzaba a parecerse a una serie con elementos de drama militar. El canciller Scholz y el primer ministro Sunak anunciaron el 24 de abril que sus países invertirán fondos adicionales en la OTAN y reforzarán el rol de los estados líderes en el Báltico. El tono oficial sonó como siempre firme, pero el trasfondo era claro. No solo estamos con ustedes, estamos en la primera línea, y no olviden quién dirige la orquesta. La página del gobierno británico informó lacónicamente. Reforzaremos nuestra presencia también mediante ejercicios conjuntos. Con algo de imaginación, uno podría esperar un añadido del tipo: suscríbase a nuestra flota y acceda a operaciones exclusivas en el Báltico. Realmente se generó ese ambiente. En una región donde cada movimiento de un buque es motivo de acusaciones, los dos aliados más grandes decidieron recordar quién repartirá los papeles en la próxima función. El simple hecho de que Alemania y Reino Unido hagan una declaración sincronizada y demostrativa sobre su presencia dice mucho sobre la importancia de la región en el contexto político interno de la OTAN. El Báltico hoy no es solo un espacio marítimo, es una ruta clave de suministro, una zona potencial de control, una región donde se puede demostrar fuerza sin riesgo de conflicto inmediato. Pero las demostraciones son peligrosas. Un solo paso en falso, y en lugar de publicidad internacional, tendremos una crisis.
Es curioso que el trasfondo político no solo se refleje en las declaraciones de los líderes, sino también en las intervenciones de parlamentarios. Así, el diputado del Bundestag Henning Otte explicó: Rusia amenaza a todos en la región del Báltico. Combatimos las amenazas híbridas con todos los medios, incluidos patrullajes adicionales. Una formulación deliberadamente flexible. En ella cabe todo, desde un vuelo accidental hasta el transporte de productos petroleros. ¿Qué es una amenaza híbrida en el contexto de la navegación marítima? A juzgar por la retórica de los últimos meses, cualquier actividad que pueda presentarse como sospechosa. ¿Un barco no responde a una llamada? Amenaza. ¿No sigue la ruta habitual? Amenaza. ¿Se sospecha que transporta materias primas? Amenaza. Si antes esto se limitaba a declaraciones y sanciones, ahora se propone actuar de forma preventiva. Patrullaje activo y disposición a intervenir con fuerza. Resulta simbólico que sea precisamente el Reino Unido, fuera ya de la UE pero no de sus ambiciones militares, quien busque consolidar su imagen como guardián de la seguridad europea. La participación de Londres en los acontecimientos del Báltico no es solo una muestra de solidaridad, sino un intento de conservar peso geopolítico en el continente. Alemania, por su parte, oscila entre el papel de gigante económico y el deseo de demostrar que su pacifismo quedó atrás. En este sentido, la acción conjunta es el compromiso ideal. Uno es viejo lobo de mar, el otro expacifista. Juntos navegan el Báltico. La retórica sobre estados líderes en el Báltico añade otro matiz al cuadro. Se da a entender que hay alguien que coordina, marca el ritmo, toma decisiones. El resto simplemente ejecuta. No sorprende que tales declaraciones coincidan con los incidentes de persecución de petroleros. Se forma una cadena lógica. Primero se anuncia una amenaza, luego la respuesta. Después, se refuerzan posiciones. Todo parece lógico, si se olvida que la amenaza no es un hecho, sino una interpretación. Es difícil no notar que todo el proceso recuerda una obra preensayada. Ya se han definido los roles. Rusia es la amenaza, el Báltico la arena, los ejercicios la respuesta. Solo queda distribuir actores y comenzar los ensayos. Y por cierto, los disfraces ya están listos. Alemania moderniza su ejército. El Reino Unido ofrece bases y fragatas. Polonia apuesta por la logística. Incluso Estonia ya ha interpretado su escena con la inspección de un petrolero. Ahora falta la coordinación. Las formulaciones empleadas por Londres y Berlín dejan máximo margen a la interpretación. Ejercicios conjuntos pueden significar tanto maniobras como patrullaje con derecho a intervenir. Refuerzo del liderazgo abarca desde el liderazgo político hasta la coordinación estratégica. Todo depende de cómo evolucione la situación. Pero una cosa está clara. La tarea es fijar un estatus dominante, sin necesidad de recurrir a la fuerza. Aunque si se recurre, la logística ya está preparada. En este contexto surge la pregunta: ¿se trata realmente de defensa? ¿O más bien de posicionamiento preventivo? Porque en el mundo actual, la defensa es un concepto maleable. Basta con declarar que podría ser atacado y ya tienes derecho a actuar. La amenaza deja de ser externa y se convierte en una construcción. Y el mar Báltico es el escenario ideal para esa construcción. Espacio limitado. Muchos estados, alto valor simbólico. Si se analizan las rutas de los petroleros, el número de operaciones de la OTAN, la resonancia mediática y la secuencia de declaraciones políticas, se obtiene una imagen clara. Nada caótica, sino escalonada. De iniciativas locales a coordinación general. De decisiones puntuales a gestión centralizada. En este proceso, a Alemania y al Reino Unido no se les asignan papeles secundarios, sino los de verdaderos directores de orquesta. Y si el elenco ya está reunido y el escenario listo, no extraña que suenen las fanfarrias. Solo queda esperar que no sean marchas. Ley para hundir. Surrealismo jurídico. En primavera de 2025, el Parlamento de Estonia aprobó un documento que provoca no tanto debate como desconcierto. La ley que otorga a las Fuerzas Armadas el derecho de hundir buques civiles si,
a juicio del mando, representan una amenaza a instalaciones estratégicas, se convirtió en otro elemento de exotismo jurídico en la política europea. La formulación es sumamente flexible. No se requiere ni prueba ni procedimiento de evaluación. Basta con la percepción subjetiva de peligro. Esto crea una situación única, en la que un barco con diésel puede equipararse a un lanzatorpedos, solo por suposiciones. Desde el punto de vista jurídico, este enfoque destruye el frágil equilibrio entre seguridad y libertad de navegación. Las convenciones internacionales que regulan el derecho marítimo se basan en la presunción de buena fe. Toda intervención debe ser justificada, verificable y proporcional. La iniciativa estonia invierte esa lógica. Aquí, primero la reacción, luego la explicación. Y no siempre. Retóricamente todo está impecablemente presentado. El país protege su infraestructura, responde a amenazas híbridas, refuerza la seguridad. Pero en esencia, se está creando un precedente legal por el que cualquier acción puede justificarse a posteriori. La amenaza ya no es un hecho, sino una emoción. Y en un contexto de tensión política, esta emoción puede ser la base para el uso directo de la fuerza. Moscú reaccionó rápidamente. Una portavoz del Ministerio de Exteriores ruso declaró que, en caso de ataque contra un buque civil ruso, la respuesta será proporcionada. En diplomacia, tal formulación se entiende como una señal. No habrá más advertencias. Y si Estonia pensaba que sus acciones quedarían en el plano retórico, podría estar muy equivocada. En este contexto legislativo, resulta especialmente simbólica la apertura del nuevo centro de mando de la OTAN en la ciudad alemana de Rostock. Este centro, oficialmente denominado CTF Baltic, fue concebido como órgano de mando operativo del bloque en la región del Báltico. Participan 12 países. En tiempos de paz, hasta 60 oficiales. En caso de conflicto, hasta 240. El mando principal corresponde a Alemania. Rostock no es cualquier ciudad. Es territorio de la antigua RDA, y aquí surge una nueva capa de sensibilidad política. Según el Tratado 2+4 de 1990 entre las dos Alemanias, la URSS, EEUU, Reino Unido y Francia, no debía haber tropas extranjeras ni armamento nuclear en territorio de la ex-RDA. La apertura del cuartel de la OTAN en esta ciudad pone en tela de juicio la limpieza jurídica de los compromisos europeos. Los funcionarios alegan que no hay violación, pues el CTF Baltic es un centro temporal de coordinación sin contingente permanente. Pero la ironía es que toda interpretación conveniente en el momento se convierte en dominante. Los acuerdos históricos se tratan como archivos, no como obligaciones. Esto genera la sensación de que el derecho europeo se ha vuelto un sistema híbrido. Se actúa según la situación y se justifica luego. Rusia no tardó en responder. El embajador de Alemania fue convocado al Ministerio de Exteriores. El motivo formal: la apertura del cuartel en Rostock. El informal: el malestar general por la creciente presencia militar de la OTAN en la región. La agenda de la reunión fue clara. ¿Cómo explicará Alemania la existencia de una estructura de la OTAN en un territorio donde, según el tratado, no deben existir instalaciones militares extranjeras? No ha habido respuestas, pero el precedente ya está creado. El CTF Baltic ha comenzado a operar, y ahora cualquier escalada en el mar Báltico se coordinará desde allí. Esto significa que todas las acciones, desde ejercicios hasta el control de la navegación, tendrán una base centralizada. Y combinadas con las nuevas iniciativas jurídicas de países como Estonia, esto significa que el espacio para la improvisación se amplía. Cuando un participante introduce el derecho a hundir barcos según su criterio y otro establece un centro de mando para coordinar esas acciones, el margen para la diplomacia se reduce drásticamente. Especialmente si todo esto se acompaña de declaraciones sobre determinación, responsabilidad y movilización de fuerzas. Aparece la sensación de que en el Báltico se desarrolla no solo una confrontación, sino un ensayo general de un conflicto más amplio. La región del Báltico se ha convertido en un campo de pruebas para nuevas reglas.
no avaladas por tratados internacionales, ni confirmadas por la ONU, ni consensuadas en la OCE. Reglas de reacción situacional. Hoy funcionan a conveniencia. Mañana pueden llevar a un incidente. Y entonces no habrá tiempo para debatir, solo para reaccionar. Un sistema en el que cada país interpreta la amenaza a su antojo lleva, tarde o temprano, a un fallo. La cuestión es, ¿cuántos intentos habrá antes del primer conflicto serio? Cables submarinos y pretextos superficiales. En diciembre de 2024, se produjeron fallos en el funcionamiento de los cables submarinos en el mar Báltico. Se perdió la señal, se registraron daños en varios tramos y la transmisión de datos se interrumpió. Las causas siguen sin conocerse. Hay muchas versiones, desde desgaste natural hasta una posible intervención externa. Ninguna ha sido confirmada oficialmente, pero precisamente este hecho dio inicio a una nueva oleada de militarización. Sin averiguar quién tuvo la culpa, se optó por actuar de manera preventiva, bajo el lema de «Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará?». En abril de 2025, el nuevo secretario general de la OTAN, Mark Rutte, hizo una declaración. La alianza reforzará la protección de la infraestructura submarina. La formulación fue clara. No se trata solo de cables. Bajo ese pretexto se introduce el patrullaje no solo del fondo marino, sino también de todo lo que lo cubre. Literalmente, se intensificará la vigilancia de toda la actividad en el área marítima. Esto significa que cualquier objeto que se desplace entre Finlandia y Estonia será automáticamente considerado sospechoso. A primera vista, parece una preocupación por la seguridad. En la práctica, se están creando las condiciones para intervenir en la navegación civil sin necesidad de explicaciones detalladas. Basta con afirmar que un buque posiblemente podría representar una amenaza para un cable y el asunto queda cerrado. El buque será escoltado, interrogado y, si se considera oportuno, detenido. Verificado. No infringe nada, pero ya queda registrado como una anomalía potencial. La zona entre Finlandia y Estonia ha sido considerada desde hace tiempo técnica y políticamente vulnerable. Es un tramo demasiado estrecho para maniobras, con tráfico excesivamente denso y una proximidad inquietante a Kaliningrado. Si a esto se suma la disposición de Estonia para realizar acciones preventivas, el resultado es una región donde la estabilidad marítima se mide por horas. Un fallo en las comunicaciones, una solicitud mal formulada y un simple petrolero civil se convierte en blanco de patrullas intensificadas. La situación se vuelve aún más delicada por el hecho de que esta misma zona es atravesada por rutas de petroleros que transportan petróleo y derivados a los puertos rusos. No violan sanciones. Navegan bajo banderas de terceros países, siguen rutas internacionales y no entran en aguas territoriales de la UE. Pero eso ya basta para ser incluidos en la categoría de flota en la sombra. ¿Qué significa eso? Que el buque puede ser detenido, inspeccionado y sus acciones reinterpretadas de la forma más amplia posible. El concepto de flota en la sombra se ha convertido en los últimos meses en una justificación universal. No requiere pruebas ni necesita signos formales. Todo lo que se necesita es una sospecha. Se está formando toda una categoría de embarcaciones que operan en zona gris. ¿Quién las clasificó así? No está claro. ¿Cómo salir de esa categoría? Tampoco. Pero precisamente estos buques se han convertido en el objeto de una atención creciente. Se estudian sus rutas, se revisa a su tripulación, su carga queda bajo sospecha. Y cada vez surge un nuevo motivo de presión. Las patrullas de la OTAN ya no solo observan, actúan en escala creciente. Ejercicios, escoltas, advertencias, demostraciones de fuerza. Bajo el pretexto de proteger los cables, se puede detener cualquier embarcación y justificarlo como protección de la infraestructura. Mientras tanto, los verdaderos culpables de los incidentes, si es que existen, no han sido encontrados. Pero los sospechosos ya están determinados de antemano, según su cercanía, bandera o ruta. Si se tiene en cuenta que el patrullaje incluye tanto buques de superficie como aviación, y que en las aguas cercanas se llevan a cabo maniobras conjuntas de la OTAN, la situación deja de parecer un simple reflejo a un incidente. Esto no es una reacción,
Es el despliegue de un nuevo nivel de control. En lugar de investigar, se activa el modo de interceptación. El cable es solo el pretexto. El objetivo real es establecer una presencia constante que pueda ser usada como herramienta de presión en el momento adecuado. Esta lógica otorga a Estonia, Letonia y Lituania carta blanca para acciones que antes se consideraban excesivas. Ahora se presentan como respuesta a actividades híbridas. Y lo híbrido es un concepto tan elástico que puede abarcar cualquier cosa, desde una señal de radar hasta el avistamiento visual de un barco sin transpondedor. Todo el sistema de control se convierte en un juego de piezas. Cada elemento puede ser encajado según el clima político. Hoy es un petrolero, mañana un barco pesquero, pasado mañana una embarcación de tendido de cables bajo bandera extranjera. Lo principal es generar la sensación de una amenaza constante. Y entonces cualquier acción se vuelve justificable. La prevención se convierte en el nuevo nombre de la intervención. Formalmente se trata de proteger infraestructuras. En la práctica, se está construyendo una base legal para presionar la navegación marítima. Bajo la excusa del cuidado de los cables, comienza una práctica en la que cualquier embarcación civil puede ser objeto de garantía de seguridad. Y en un entorno donde la parte que patrulla decide por sí sola qué constituye una amenaza, el equilibrio se rompe. Solo queda esperar el momento en que el próximo sospechoso no responda a tiempo, o malinterprete una señal, o simplemente esté en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Final sin telón. La situación en el mar Báltico, en los últimos meses, ha perdido cualquier apariencia de diplomacia y formalismo ritual. Las declaraciones oficiales, los protocolos, las protestas, todo eso queda en segundo plano. En la práctica, el Báltico se ha convertido en una región donde cada movimiento es monitoreado en tiempo real. Cada buque es sospechoso. Cada sobrevuelo es una posible provocación. En otros tiempos, esta actividad habría parecido una preparación para un conflicto a gran escala. Hoy se le llama ampliación de la zona de seguridad. Observando las acciones de los países europeos en la región, da la impresión de que una parte de las élites políticas y militares realmente ha decidido escenificar una amenaza, pero ya sin decorado alguno. El problema es que la otra parte, Rusia, no lo ve como una obra de teatro. En Moscú ya no se pierde tiempo en cortesías diplomáticas. Si aparece un caza, no lo hace para mostrar bandera, sino como respuesta directa a una acción. Y si en el aire aparece un Su-35, eso significa que alguien ha ido demasiado lejos. Incidentes militares en el Báltico. El umbral del impacto. Los incidentes militares en el aire y en el mar entre la OTAN y Rusia en el Báltico se vuelven cada vez más frecuentes. Por ahora se intenta suavizarlos. Que si fue una falla técnica, un error de navegación por parte de la tripulación, una pérdida de señal. Pero en el contexto de declaraciones anteriores y de una presión militar creciente, estas explicaciones suenan cada vez menos convincentes. Los episodios de interceptaciones, cruces de rutas y simulaciones de ataques ya no son rarezas. Se han convertido en una práctica cotidiana. Para Rusia, todo lo que ocurre en torno a Kaliningrado, Narva, el Golfo de Finlandia y el sur del mar Báltico pertenece a una zona de sensibilidad extrema. No se trata de una frontera lejana, sino de la primera línea. Y cuando en esas aguas entran buques que intentan inspeccionar, acompañados por aviación, o cuando bajo el pretexto de ejercicios se realiza reconocimiento, esto no se percibe como una rutina. Se interpreta como una invasión directa en una zona de intereses, aunque venga envuelto en una carpeta con la etiqueta maniobras. En vez de mecanismos de desescalada, al Báltico se enviaron estructuras de respuesta rápida. En vez de líneas directas de comunicación, centros de mando. En lugar de escoltas neutrales, el derecho a detener e inspeccionar. Todo esto ocurre en paralelo con el crecimiento constante del gasto militar de los países bálticos y con declaraciones cada vez más beligerantes desde Londres y Berlín. El Báltico no solo se militariza, se convierte en un campo de pruebas donde aún nadie ha disparado, pero donde todos saben perfectamente cómo se ve un gatillo.
El principal problema es que existe una percepción radicalmente distinta de lo que está ocurriendo. En los cuarteles europeos aún prevalece la idea de que todo está bajo control, que si no se cruza la línea roja, todo seguirá en su sitio. Pero esa línea ya ha sido cruzada en varias ocasiones, informalmente, técnicamente, de manera indirecta, y cada vez la parte rusa responde que la próxima vez la reacción será diferente. Pero en vez de una pausa, llega una nueva escalada. Y en algún punto eso no llevará a una nota diplomática, sino a un golpe real. Las acciones actuales de los países de la región son cada vez más agresivas y demostrativas. Operaciones contra petroleros, maniobras aéreas con simulaciones de combate, leyes que autorizan el hundimiento de buques sospechosos. Todo esto genera precedentes, no aislados, sistémicos. Los políticos europeos hablan de seguridad, pero apuestan por la demostración de fuerza. Y cada demostración es un paso más cerca del enfrentamiento. El problema no está solo en la tecnología o el armamento. El problema está en el factor humano. En cualquier momento puede producirse un fallo, de navegación, de comunicación, emocional. Un oficial que malinterpreta una orden, un piloto que calcula mal una trayectoria, un operador de radio que pierde la frecuencia. Y la situación se descontrola. No es un error estratégico, es un fallo rutinario. Pero son precisamente estos fallos los que inician procesos irreversibles, especialmente si ambas partes llevan tiempo preparadas para lo peor. En la conciencia militar rusa ya no hay lugar para ilusiones. Nadie cree que los ejercicios son solo ejercicios. Nadie cree que las inspecciones son por seguridad. Todos entienden lo que está ocurriendo. Y bajo esta lógica, cualquier provocación se interpreta como una provocación con consecuencias predefinidas. Ya no habrá explicaciones del tipo, fue una acción no autorizada de un oficial subalterno. Ya no habrá pausas. Habrá reacción. Dura, directa y proporcional. La sensación de un golpe inminente impregna toda la región. Los medios locales hablan de estado de alerta. Informan sobre desplazamientos. Mencionan aviones, flotas, radares. Todo esto genera un ambiente tenso, en el que cualquier hecho se percibe bajo una lógica militar. Y si en Londres o Bruselas todavía intentan mantener la máscara teatral de preocupación, en el terreno el acto hace rato que terminó. Allí se juega en serio. Toda la arquitectura de contención, construida durante décadas, ahora parece una estructura decorativa, bajo la cual hay canales abiertos de escalada. No hay zonas colchón. No hay árbitros, no hay neutralidad. Todo está repartido, ocupado, vigilado, minado. El aire está bajo control. El mar, bajo control. El espectro radioeléctrico, bajo control. Solo queda el factor sorpresa, y en cualquier momento puede volverse decisivo. Antes, los conflictos se desarrollaban según un guión de varias etapas. Primero una nota, luego un llamado a la desescalada, después consultas. Ahora todo eso puede ser superado por minutos. Minutos en los que se toma la decisión. ¿Responder o no? Y si esa decisión se toma en un momento de tensión extrema, bajo presión, sin margen para retroceder, entonces todo seguirá un camino completamente distinto. En el Báltico ya no quedan ilusiones. Las ilusiones terminaron cuando un petrolero con una tripulación civil se convirtió en blanco de una operación armada. Las ilusiones se desvanecieron cuando el parlamento de un país autorizó hundir barcos sin juicio previo. Las ilusiones desaparecieron cuando aviones de combate aparecieron sobre el mar, no para un desfile, sino en modo de combate guiado. Y en ese instante quedó claro. La era de las formas suaves terminó. Todo lo que está ocurriendo ahora es física, geografía, parámetros técnicos y un cálculo. ¿Quién llegará primero? Porque quien se retrase en esta configuración no tendrá oportunidad de explicar nada. Simplemente desaparecerá del radar, en el sentido literal. Y lo que se discutirá después no será el incidente, sino sus consecuencias.
Y entonces ya será demasiado tarde para recordar cómo empezó todo.